Bienvenidos al podcast El Estudiante Eterno. Soy Charles Smith, antropólogo, artista visual y profesor universitario. En este episodio voy a explicarte qué es la antropología, para qué sirve, qué hacemos los antropólogos y te demostraré por qué no somos Indiana Jones. Si te quedas hasta el final del video, te ayudaré a entender de qué se trata esta ciencia social. Pero también debo decirles que ni haciendo un video o podcast de 2 o 3 horas podría resumir todas las definiciones, ni la historia y enfoques que existen sobre la antropología. Para entender qué es la antropología completamente, no se requiere ser un erudito. Se requeriría, sí, mucho tiempo de estudio, no necesariamente en una universidad, pero efectivamente se requiere leer mucho. Sin embargo, en este podcast te voy a presentar algunas definiciones de 2 o 3 autores sobre qué es la antropología. Debido a que la antropología es una ciencia que ha tenido un recorrido muy amplio a lo largo de la humanidad, es muy complicado poder resumir una definición concreta en un solo video. Debido a esto, entonces tomé la decisión de hacer varios capítulos. Aún no sé cuántas partes de este tema saldrán, pero lo que sí es importante decirte es que va a estar muy interesante porque haré una revisión muy crítica sobre la antropología. Espero que ustedes la disfruten y se queden hasta el final del video. Si escuchas un sonido raro por allí es que están haciendo unas reparaciones. Hay mucho viento y, como tú sabes, siempre que uno graba un podcast, alguien hace ruido. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Y ustedes dirán, ¿y eso no lo hace también otras ciencias? Como la sociología, la psicología, la filosofía, el trabajo social e incluso muchas otras ciencias. Y debo contestarte que sí, pero todas se encargan de enfoques y aspectos diferentes, aunque pueden complementarse entre sí. De hecho, cada vez más, las ciencias sociales y las humanidades están más unidas entre sí, e incluso muchas universidades y centros de investigación procuran hacer proyectos de investigación multi- y transdisciplinarios que incluyen a todas las ciencias sociales al mismo tiempo, dependiendo del tema que quiere investigarse. El ser humano ha entendido, y sobre todo la academia, que mientras más se vinculan unas ciencias con otras, mejores soluciones se pueden dar a los problemas de la humanidad, aunque esto no siempre genera los efectos esperados, y también depende de los intereses de cada proyecto, de qué entidades invierten su dinero en ello y con qué intenciones lo hacen. Es cierto que muchas universidades del llamado primer mundo invierten mucho dinero, recursos y talentos en realizar proyectos de investigación, pero no todos son encaminados a resolver los problemas más importantes de la sociedad. En muchos otros casos, se plantean proyectos que terminan solo en documentos y disertaciones que solo sirven para llenar estanterías y bibliotecas, o también proyectos que sirven para continuar procesos de neocolonización en territorios en aras de contribuir a la explotación de recursos naturales por fuera del primer mundo. De allí que en parte la humanidad no logra solventar importantes problemas, como cuál es el mejor modelo civilizatorio o cuál es el modelo que nos proveerá de una mayor justicia social y equidad para todos. Eliminar por completo las guerras o las hambrunas o todos los graves problemas sobre el calentamiento global que vivimos actualmente. Y está demostrado que en gran parte estos problemas no son solventados por las investigaciones que se promueven en las grandes universidades a nivel mundial, porque están sustentadas por el sistema mundo moderno capitalista, que a su vez no es el mejor modelo. Y eso no lo digo yo, está demostrado. Al contrario, es un gran reproductor y perpetuador de los problemas y las desigualdades. Y con ello no digo que las universidades no sirvan para nada, ni que las investigaciones que se planteen no aporten soluciones. Al contrario, muchas de ellas han servido para resolver los problemas, o al menos para identificarlos, y eso ayuda mucho. Sin embargo, hay mucho por hacer, y es probable que si mucha más gente se interesa por estudiar este tipo de ciencias sociales, es posible que entre todos pudiéramos producir más y mejor conocimiento y en consecuencia más soluciones. Quizás la antropología, junto con otras ciencias sociales y las humanidades, las ciencias naturales, tienen la llave para ayudar a resolver tantos de los problemas que los seres humanos vivimos actualmente. Este es un tema muy amplio y que requeriría de varios podcasts.
Esto me ha dado también la idea de que podría hacer varios capítulos explicando algunos de los enfoques más importantes sobre los que la antropología y otras ciencias sociales han planteado para solventar muchos de estos problemas. Si esto les parece interesante a ustedes, por favor, déjenmelo allí en los comentarios y con mucho gusto los leeré y atenderé sus sugerencias y preguntas. Pero algo que sí podrías entender si llegas al final del video es por qué no somos Indiana Jones, ni tenemos nada que ver con ese personaje de ficción creado por Hollywood, con el que siempre se nos ha asociado. Voy a empezar con la definición del antropólogo Marvin Harris. Marvin Harris fue uno de los antropólogos estadounidenses conocido por ser el creador y figura principal del materialismo cultural, corriente teórica que trata de explicar las diferencias y similitudes socioculturales dando prioridad a las condiciones materiales de la existencia humana. Según Harris, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos y dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente como Homo sapiens, a partir de las especies más antiguas. Otros también, como el Homo sapiens, ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y la diversificación de los lenguajes y los modos en los que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Pero aquí debo hacer un stop. Este planteamiento sobre si el lenguaje es una facultad exclusivamente humana actualmente es rebatida por varios investigadores. Pero siguiendo con la definición de Marvin Harris, otros antropólogos se ocupan de tradiciones aprendidas y de pensamiento y conducta que denominamos culturas, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas y cómo y por qué cambian y permanecen iguales las culturas modernas. En las principales universidades de los Estados Unidos, las diferentes perspectivas de la antropología suelen estar representadas por 4 campos de estudio, nos dice Harris. La antropología cultural o social, la arqueología, la lingüística antropológica y la antropología física. Voy a explicar cada una de ellas en detalle y a qué se dedican según como lo plantea Harris. La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas, las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. Tiene una subdisciplina llamada la etnografía, que se consagra a la descripción sistemática de culturas contemporáneas. La comparación de culturas proporciona, nos dice Harris, es la base para hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos humanos de vida. La arqueología aporta una dimensión crucial, desenterrando los vestigios de culturas de épocas pasadas o de culturas ya extintas. Los arqueólogos pueden estudiar amplias secuencias de la evolución social y cultural bajo diversas condiciones naturales y culturales. Su aportación a la comprensión de las características actuales de la existencia humana y al contraste de las teorías de la causación histórica es imprescindible para comprenderlas. Este punto es donde hace su aparición nuestro amigo Indiana Jones, porque en parte los arqueólogos, debido a la historia y su contexto, fueron considerados buscadores de tesoro, o al menos con eso se les asoció. Y en una parte esto no es mentira. Hay que recordar el contexto en el que la arqueología surgió como ciencia, y algunos de los estados europeos recién formados se dieron a la penosa tarea de la conquista, la colonización de otros territorios y al mismo tiempo robar esos tesoros. Para explicar mejor este punto, debemos entonces remitirnos a una explicación histórica. Según nos dice Susanna Murphy, los indicios del imperialismo y el colonialismo europeo del siglo XIX tienen entre sus antecedentes la expansión y dominación continental de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, la coronación de la gloria napoleónica sería el avance hacia el este, cuando emprendió la conquista de Egipto. La era del imperio se define al siglo XIX. Tuvo como protagonista a destacados como Francia e Inglaterra, y en menor medida a Alemania, Bélgica, Holanda, España, Portugal y Rusia.
La expansión inglesa penetró en Asia, sobre todo en India. Francia, por su parte, se estableció en África del Norte, con centro en Túnez y al mismo tiempo emprendió expediciones en el sudeste de Asia. Para fortalecer las bases de su imperio, el surgimiento del nacionalismo oficial europeo se vio favorecido por la industrialización, la modernización de los medios de comunicación, y así nació una nueva organización, el Estado-Nación, cuya práctica política y moral se basó en la idea de progreso y el auge del capitalismo. En este contexto surgieron los exploradores y viajeros coloniales, quienes tenían una misión: recopilar información detallada de las colonias, sus riquezas, todo y cuanto pudiera servir a los intereses coloniales. El objetivo de la empresa colonial e imperialista europea estuvo ligada a la obtención de materias primas, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la promoción y ampliación de los mercados. Gracias al desarrollo del barco a vapor y de los ferrocarriles, lo que permitió la disminución de las tarifas de transporte, se promovió además la inversión de empresas. Todo ello aceleró el progreso industrial europeo. A la nueva práctica política económica se anexa otro importante campo de la actividad humana, la cultura. En el curso del siglo XIX se produjo una revolución lexicográfica y filológica que tuvo su origen en el naciente nacionalismo europeo, sobre la base de las ideas del romanticismo, la exaltación del racismo y la nación, y la obsesión por la lengua y la expresión hablada, como manifestaciones del genio y el sentir de un pueblo, a lo que se añadía el desarrollo y la admiración por la lingüística indoeuropea. Es notoria la influencia y postura eurocéntrica de Montesquieu y Rousseau, que sostenían que la virtud y la capacidad política de un pueblo dependían del clima y la geografía. Por lo tanto, Europa era un continente científico y progresista por las bondades de su clima templado. El dominio político, económico y cultural europeo en Oriente promovió en la metrópoli francesa, a través de la apertura de nuevas escuelas e institutos consagrados a los estudios semitistas y a las enseñanzas del árabe, lengua indispensable para afirmar la conquista de Egipto en la etapa napoleónica, y para el dominio de Argelia, campaña que se emprendió en 1830. Se fundaron la Escuela de Lenguas Vivas Orientales, la Sociedad Asiática. Los estudios filológicos semíticos fueron realizados por el semitista Renan en la Historia General y Sistema Comparativa de las Lenguas Semíticas, en la que afirmaba que existían razones de índole lingüístico y geográfico para explicar la incapacidad de ciertos pueblos. Renan consideró que solo los representantes de la raza blanca construyeron la civilización mundial. Los judíos, sirios, árabes desempeñaron su papel como parte integrante de la gran raza perfectible, lo cual no puede decirse de la raza negra, tártara, china. A estos últimos los consideró una civilización aparte, lo que pondría en evidencia la desigualdad entre los hombres. En su obra, La Reforma Intelectual y Moral de Francia justificó el dominio colonial en el nombre de la superioridad. Textualmente señaló: la conquista de un país, raza inferior, hecha por una raza superior que se establece en él para gobernarlo, nada tiene de chocante. Ello pone en evidencia la función del Estado en el siglo XIX, protector de la pureza de la raza, cuyo fundamento es el racismo biológico y centralizado, como lo señaló Foucault. En el enfoque culturalista enmascara la alteridad, privilegia un lenguaje segregacionista y se niegan los derechos del otro y el respeto por las diferencias, en beneficio del juego de la represión y exclusión, para así consolidar los círculos reservados del saber que operan en el interior de la institución estatal dominante. Entre los siglos XVIII y XIX se despertará un verdadero interés por estas regiones. Los relatos de viajeros, mercaderes, diplomáticos describieron las diferencias con una mirada occidental y se incorpora un nuevo tipo de viajero, el literato. El surgimiento de un nuevo género, la novela, y en particular la colonial,
Promueve la búsqueda de material exótico. El viaje tiene la particularidad de combinar el movimiento y la mirada. Las imágenes que se transmiten en los relatos testimonian la realidad y el éxtasis que provoca ver en estos monumentos enigmáticos las ruinas de las ciudades, los templos vacíos, que a su vez se mezclan con las anécdotas sobre lo desconocido. Estas narraciones de los viajeros se ubican especialmente en la escena del no lugar y su relación con el otro, y ese otro que en escenificación del relato es espectacularizado, según nos cuenta Augué. La alteridad se develó al penetrar en el espacio oriental y hallar una geografía distinta, espacios extraños, algunos habitados y otros desérticos, atravesar caminos escabrosos y tal vez peligrosos, lugares desconocidos y mágicos para los ojos de los europeos. Así se eslabonaron sucesivas preguntas. ¿Quién habrían sido estos otros que ya no están? ¿Qué dioses habitaban en este mundo? Estos interrogantes provocaron en algunos casos deslumbramiento y en otros temor al exotismo y lejanía. Esa visión heterogénea fue la que se transmitió a una Europa imperialista y colonial. Este movimiento de expansión colonial y cultural propició grandes rivalidades entre las potencias francesas e inglesa entre 1870 y 1914 en todos los ámbitos. Los descubrimientos arqueológicos en la Mesopotamia fueron realizados por los funcionarios del Estado colonial, el cónsul de Francia en Mosul y el funcionario colonial inglés, quien realizó excavaciones arqueológicas, o bien por individuos procedentes de campos y actividades distintas. No eran precisamente arqueólogos formados en un ámbito académico, aunque por lo general este grupo tenía un conocimiento preciso de la Biblia y de la historia clásica. Como sostiene Bruce Trigger, en el siglo XIX, los estudiosos que se dedicaban a la arqueología se formaban en ciencias físicas y biológicas, y existía una preocupación lógica en torno a los orígenes de la humanidad que se debatía entre el relato de la creación del Génesis bíblico y el pensamiento evolucionista. Quienes estaban interesados en subsidiar las excavaciones arqueológicas, los recursos financieros del siglo XIX los proveen las instituciones pertenecientes al Estado imperial para justificar el ejercicio del poder colonial. Al mismo tiempo, se atrae a un público intelectual y se enriquecen las metrópolis y sus museos, a los que se destinan todo tipo de artefactos arqueológicos, tablillas, estelas, monumentos, esculturas, realizados en Mesopotamia, que tienen un claro antecedente en Claudius Rich, inglés, que residió en Bagdad entre los años 1808 y 1821. En Mosul exploró las ruinas de la ciudad de Nínive y uno de los centros más importantes de la civilización asiria, y descubrió un bajo relieve con representaciones de hombres y animales que cubrían una piedra del tamaño de la altura de 2 hombres. Rich hizo que se cortara en pedazos y se cree que en pequeños fragmentos para poderlos enviar a Londres, y de esta manera se hubieran podido colocar en un museo. Todo ello se concentró y pasó a ser parte del Museo Británico. De esta manera se inauguró la colección mesopotámica, que se iría acrecentando con nuevas excavaciones hasta convertirse en el centro más importante de preservación de la cultura de la Mesopotamia en la actualidad. Cuando mediante exposiciones, libros, manuales escolares, documentales, colecciones de diapositivas, difusión en televisión de la riqueza extraída de las excavaciones, no se hace sino más que resignificar las glorias de ese pasado colonial. Reflejan el desequilibrio de las relaciones de poder entre las distintas culturas. La impronta de la política nacionalista e imperialista del siglo XIX se manifiesta en el envío de los principales hallazgos a las metrópolis sin consultar previamente con los gobiernos locales. En el siglo XIX, la memoria se resignifica al instalarse el coloso en el Museo Británico. En este caso, la imagen se asocia con el poder colonial inglés y la transmisión de la gloria y el éxito a las generaciones siguientes, y al mismo tiempo se equipara con la actitud y la visión imperial del público inglés frente al otro. Los franceses, por su parte, realizaron la Exposición Internacional de París, muestra en la que se expresa
el etnocentrismo francés y el ejercicio del poder colonial en el cercano oriente afroasiático, bajo el lema de paz, trabajo, agricultura, comercio e industria. Las representaciones son un elemento esencial de la comunicación humana. La representación pictórica encierra un elemento visual, es un lenguaje subjetivo que se externaliza con el fin de llegar al público que las observa. Las exposiciones universales fueron la representación de la ideología universalista de la colonización y la manifestación de la misión civilizadora europea frente a la barbarie. Las representaciones están vinculadas a la estrategia geopolítica inglesa y a sus intereses en Mesopotamia. Las antigüedades extraídas en las distintas excavaciones arqueológicas y la recreación visual mediante dibujos gozaron de importancia, en primer lugar en París y más tardíamente en Berlín. La colección arqueológica y la instrumentación visual significaba el apogeo cultural logrado mediante la idea de progreso y la lucha contra la barbarie, lo que se manifestaba en la protección que se daba a la riqueza de los grandes descubrimientos arqueológicos, el resguardar en los principales museos europeos y al mismo tiempo se fundamenta y se justifica una vez más el ejercicio del poder colonial. Por otra parte, Nick Shepard nos dice en su libro Arqueología y Decolonialidad que al pensar en la arqueología como una disciplina clave con la cual la modernidad occidental encontró y articuló personas y paisajes entre otras partes del mundo, nos explica que la arqueología se asemeja a la antropología y una disciplina con la que frecuentemente está aliada, y que también, como lo dice Harris, la arqueología es parte de la antropología. La arqueología, nos dice Shepard, fue organizada en contextos históricos y contemporáneos alrededor de un modelo centro-periferia en el que juega un papel influyente un pequeño número de instituciones metropolitanas. Su centro siempre fue Europa y la periferia el resto de países. Este es un fenómeno que los arqueólogos australianos Tim Murray y Peter White han llamado Cambridge en el monte. Aliado a un modelo expedicionario de la práctica, convirtió grandes áreas del sur global en lugares para hacer trabajo de campo, sitios donde podían extraerse datos y materiales que serían enviados a las metrópolis europeas para ser transformados en conocimiento. Para las audiencias de cada país, las narrativas arqueológicas y las culturas materiales fueron básicas para encuadrar, mediar e imaginar encuentros con seres y formas de vida no occidentales, descritos como nativos, indígenas, orientales, indios o negros. Y al pensar en la arqueología y la historia como disciplinas básicas en la elaboración y la mediación de las comprensiones del tiempo, en la medida en que la modernidad occidental se presenta como una nueva comprensión de ser en el tiempo, este ha sido una dimensión insuficientemente debatida en las discusiones contemporáneas sobre la decolonialidad. La arqueología, incluso más que la historia, extiende las concepciones occidentales modernas del tiempo a lo largo de la larga duración, a través de las nociones de tiempo profundo y prehistoria. Desde esa perspectiva, el autor hace dos observaciones con relación a la colonialidad del tiempo. La primera es que el colonialismo no solo estaba preocupado con la conquista del espacio o del territorio, sino también con la conquista del tiempo. La conquista del tiempo tomó muchas formas, incluyendo la captura de las historias locales, la reconfiguración de las temporalidades locales. Entrar en la modernidad es entrar en un nuevo espacio-tiempo y existir en una relación transformadora con el pasado y con el futuro. Desde sus inicios, el tiempo-espacio de la modernidad fue concebido y organizado como un espacio diferenciado, dividido por la proporción de la diferencia colonial. El arqueólogo y el indígena, o el arqueólogo y los nativos, entran en la misma sala, se sientan en la misma mesa, pero se entienden y ocupan que el tiempo funciona de otra manera. La ciencia, la modernidad, el desarrollo y la orientación hacia el futuro están con el arqueólogo, mientras que con los nativos se habla sobre cultura, la tradición y una preocupación performativa con identidades enraizadas en pasados imaginados.
La relación entre arqueología y decolonialidad está mediada por la dimensión material y encarnada en el trabajo y la práctica arqueológica. Esto es inusual en los contextos de la academia logocéntrica, entregados a los entendimientos abstractos de los procesos intelectuales y las concepciones sobre el texto. La arqueología centra la atención en el mundo material. A menudo, este no es el gran mundo material de la forma construida, de los paisajes artificiales y de las ciudades planificadas, sino el humilde detrito de la vida cotidiana. Más aún, las prácticas arqueológicas de excavación, reconocimiento, tamizado y clasificación son prácticas performativas, cinéticas, que implican todo el cuerpo en la materialidad del pasado. Según Shepard, los antropólogos no encuentran el pasado como una proposición abstracta, sino a través de las superficies de su cuerpo. Si los dos primeros aspectos de la arqueología, encuentros con otros y la conquista del tiempo, nos llevan a pensar en la disciplina como un dispositivo colateral de la modernidad occidental que da forma, encuadra y media los encuentros con personas, lugares e historias no occidentales, entonces el tercer aspecto de la arqueología, materialidad, encarnación, apunta al potencial de la ruptura y una apertura más allá de la lógica de la modernidad occidental. La forma de esta subalternización es específica. Los conocimientos locales son ubicados bajo la etiqueta de la cultura, la tradición, la creencia o la superstición. En otras palabras, no figuran como conocimiento, sino como su opuesto, cultura o tradición. Así que son pasto del dominio de la disciplina antropológica. Nuevamente encontramos a la diferencia colonial, esta vez en el dominio de la epistemología. Mientras que en su conjunto, las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales toman el estudio del yo occidental como su dominio bajo la etiqueta de humanistas. La antropología es un caso especial que estudia el yo no occidental, enmarcado como tradicional y puesto bajo la etiqueta del ethos. En un contexto específicamente arqueológico, los conocimientos y formas de ser en el mundo local, no colonial ni moderno, son descritos como precoloniales. Esto produce dos cosas. Primero, se refiere al colonialismo europeo como la cota cero universal de la experiencia humana. Y segundo, confina al tiempo pasado esos conocimientos y mundos de vida, de manera que ya no forman parte del mundo contemporáneo, sino de una historia. Un caso extremo del abandono de pueblos y formas de vida en el tiempo ido o transcurrido concierne a los san o bosquimanos del África meridional. Un tropo recurrente aplicado a los bosquimanos a lo largo de varios siglos de contacto y escrutinio los describe como un pueblo fósil, un remanente evolutivo que literalmente habita un espacio-tiempo erróneo. A lo largo de más de un siglo, los estudios bosquimanos han hecho repetidos esfuerzos por intentar salvar, estudiar y recolectar al último bosquimano antes de que desaparezca, como parte de un paradigma antropológico de rescate. Este paradigma de rescate es parte de la retórica salvífica de la modernidad, refractado en la ciencia y a través de las disciplinas como la antropología y la arqueología, que son ciencias que operan como un imperativo moral para recolectar y conservar formas de vida que se representan como obsoletas, aplanadas y en peligro por los implacables procesos de la modernización y el desarrollo. Según Shepard, en África Meridional la aparición de la arqueología está indisolublemente ligada a la conquista colonial del territorio y a la presencia del paisaje de soldados, exploradores, colonos y misioneros europeos. Numerosos relatos de tipos de puntas de proyectil, pinturas rupestres y petroglifos fueron publicados en una variedad de géneros y subculturas y subliteraturas, principalmente en relatos de viajeros. Este interés en las reliquias materiales, desarrollado junto a una literatura costumbrista, focalizó a los habitantes y a las formas de vida locales, lo que fue descrito por Coetzee como una forma de protoantropología y por Mary-Louise Pratt como parte de una conquista de la naturaleza más amplia. La conquista europea de la naturaleza tomó forma de un proyecto de designación y clasificación. En el texto mencionado sobre Shepard,
Él hace dos planteamientos respecto a la naturaleza de la arqueología como una ciencia colonial en África colonial. Estos también se aplican a contextos más amplios de práctica. El primero concierne a la naturaleza de su intervención en la sociedad colonizadora y planteó que la arqueología intervenía en la sociedad del período de maneras complejas. Como ciencia colonial, practicada en el contexto del Imperio Británico, la arqueología era una manera de responder a la metrópolis disciplinaria y demostrarle tanto la riqueza del registro arqueológico local como la excelencia de la erudición local. En tanto, la mirada blanca sobre las historias negras eran parte de la conquista, del espacio y del tiempo. En tanto, la mirada blanca sobre las historias negras eran parte de la conquista colonial del espacio y el tiempo. El segundo argumento que presenta Shepard es que la arqueología del período era practicada como una forma de ciencia racial. Con esto quiere decir, más que la idea de que la arqueología era una forma de ciencia practicada en los contextos racializados del colonialismo y después del apartheid, quiere decir que la arqueología era una forma de ciencia para la cual la raza era una idea organizadora. La construcción de tipologías raciales fue dirigida por energías significativas. Los restos de esqueletos humanos, especialmente de cráneos, fueron una categoría de evidencia apreciada porque contribuían a la construcción de esas tipologías. Un método estándar de excavación incluía profundas trincheras al fondo de las cuevas, donde era probable la localización de entierros humanos. Los cuerpos negros, tanto vivos como muertos, fueron objeto de intensa especulación e interés por todos los científicos de la época colonial. En la mirada arqueológica no eran valorizados como portadores de conocimiento y cultura, sino por su materialidad, literalmente como especímenes. La formulación comprimida de esta relación está contenida en la frase ciencia blanca y cuerpos negros. Esto necesita ser desempaquetado de la ciencia de muchas maneras. No es una cuestión de blancura y negritud biológicas esenciales, tal como lo supondrían los discursos racistas históricos y contemporáneos. La blancura se convierte en una nueva forma de identificación hegemónica en términos de una colonialidad emergente del poder y del ser. La blancura se vuelve una de las maneras como los seres del lado dominante de la diferencia colonial naturalizan su propio derecho. La ciencia se vuelve uno de los modos de acceso a la blancura y de los delatantes blancos y espacios asépticos del laboratorio disciplinario se vuelven poderosos sitios epistémicos y performativos de la racialidad. La negritud se refiere a la construcción de seres en el lado subalterno de la diferencia colonial. Ser negro es ser objetivado y puesto a la disposición de la mirada científica. También es existir principalmente como cuerpo, más que como mente. La arqueología, como ciencia disciplinaria, sucede en el espacio epistémico construido entre la blancura de la ciencia y la negrura de los cuerpos entregados al escrutinio, la recolección, la curaduría y la investigación científica. Esto puede entenderse mejor al revisar el libro del paleontólogo Stephen Jay Gould, La falsa medida del hombre, de quien seguramente también haré un episodio especial sobre este libro en este podcast. Y a todas estas, ¿dónde queda Indiana Jones? Pues ya entenderán que Indiana Jones representa a ese hombre blanco, semihéroe que viaja a las culturas primitivas en busca de rescatar, o mejor dicho, robarse y saquear los tesoros que sus habitantes o nativos no pudieron cuidar para sí mismos o simplemente quedaron en el olvido. Entonces nuestro amigo Indiana viene con todo su conocimiento, con su sagacidad de hombre sabio y arriesgado a tomar todo el resto de antigüedad para llevarlo a su tierra natal, la Gran Bretaña, y que sean preservados por quienes sí tienen el poder, el conocimiento para preservar la historia en una vitrina o en un museo. Pero más allá de que en parte este imaginario concuerde con alguna parte de nuestra historia o no, que de hecho no concuerda del todo, lo relevante aquí es hacer notar que el antropólogo no es eso, ya que la antropología, aunque en sus inicios estuviera marcada por toda esta desafortunada historia de conquista y colonia, no todos los antropólogos
practican la arqueología y como habrán ya descubierto, la antropología es mucho más que arqueología, huesos, pirámides y ruinas de pueblos aislados de algún lado de la tierra, aunque también es eso. De todos modos, si no han visto Indiana Jones, que consta de una saga de 4 películas, los invito a verlas, no con la intención de que se cultiven cinematográficamente, ni mucho menos, porque en realidad no sirve para nada de eso, pero sí para ver cómo Hollywood crea personajes ficcionados que mezclan la realidad con la fantasía, generando grandes confusiones en muchas personas. Entiendo que precisamente parte de la magia del cine es esta, hacer que la ficción parezca realidad. El único problema que tiene esto es que en muchos casos crean falsas percepciones de la realidad. Las personas creen que el cine representa y cuenta parte de nuestra historia humana, y cuando en la mayoría de los casos no lo hace. Entonces, por eso hay que explicar este tipo de cosas para que muchas personas no se confundan con la historia contada por una película y la historia real. Aclarado este pequeño punto, sigo adelante con la definición presentada por Harris. Entonces debemos hablar de la lingüística antropológica, que aporta al estudio de la gran diversidad de las lenguas habladas por los seres humanos. Los lingüistas con orientación antropológica intentan reconstruir la historia de estas lenguas o de los idiomas y de las familias lingüísticas enteras. Se interesan por la forma en que el lenguaje influye y es influido por otros aspectos de la vida humana y por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo sapiens, así como por la relación entre la evolución de las lenguas o los idiomas y la evolución de las diferentes culturas. La antropología física, por su parte, fundamenta los demás campos de la antropología en nuestro origen animal y nuestra naturaleza biológicamente determinada. Los antropólogos físicos tratan de reconstruir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles. Asimismo, intentan describir la distribución de las variaciones hereditarias en las poblaciones contemporáneas y deslindar y medir las aportaciones relativas de la herencia, la cultura y medios ambiente a la vida humana. Harris afirma que muchas otras disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Nuestra naturaleza animal es objeto de intensa investigación por parte de biólogos, genetistas y fisiólogos. Solo en la medicina, centenares de especialistas investigan el cuerpo humano y los psiquiatras, psicólogos buscan juntos la esencia de la mente y el alma humana. Muchas otras disciplinas, entre ellas la sociología, la geografía humana, la psicología social, la historia, la ciencia política, la economía, la lingüística, la teología, la filosofía, la musicología, el arte, la literatura y hasta la arquitectura, se ocupan de nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Entonces, ¿cuál es el rasgo distintivo de la ciencia antropológica? Según Harris, lo que diferencia nuestra disciplina de las otras es su carácter global y comparativo. Otras disciplinas abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época, o fases concretas de nuestro desarrollo cultural y biológico. Según él, los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una sola población, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten ante todo en la necesidad de contrastar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización con datos procedentes de otros grupos o civilizaciones. Se realizan estudios comparativos en muchos casos y universalistas, lo cual a veces ha ocasionado muchos problemas. De esta manera, la importancia de la antropología trasciende los intereses de cualquier nación o cultura concreta. Desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de estudio. Y aquí hay un problema, porque desde la tradicional antropología se habla de objetos de estudio, cuando hoy en día este concepto ha sido fuertemente criticado. Desde este punto de vista, sobre categorizar los seres humanos como objetos de estudio, ya hay muchas críticas, que explicaré con un poco más de detalle más adelante en este podcast. Porque hay antropólogos y enfoques antropológicos que ya no consideran a los seres humanos, naturalmente, como objetos de estudio, sino como sujetos de derechos. Y es que esta discusión está relacionada al origen eurocéntrico colonial de las ciencias sociales en general. Pero volviendo a la definición de Marvin Harris, él nos dice que la antropología se opone al punto de vista
de los que creen ser los únicos representantes del género humano, estar en el pináculo del progreso o de haber sido elegidos por Dios o la historia para moldear el mundo a su imagen y semejanza. En este sentido, Harris, para poder comparar las culturas, nos habla del patrón universal. El antropólogo tiene que recoger y organizar los datos referentes a las mismas en relación con aspectos o partes del todo sociocultural presente en todas las culturas. La estructura de estas partes recurrentes se denomina el patrón universal. La mayoría de los antropólogos coincidirá en que todas las sociedades humanas han de tener dispositivos culturales de índole conductual y mental para satisfacer las necesidades de la subsistencia, la reproducción, la organización del intercambio de bienes y trabajo, la vida en el seno de grupos domésticos y de grandes comunidades, así como de aspectos creativos, expresivos, lúdicos, estéticos, morales e intelectuales de la vida humana. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cuántas subdivisiones de estas categorías deben reconocerse, ni sobre qué prioridad ha de otorgársele a la hora de la investigación. Harris plantea un patrón universal integrado por tres divisiones principalmente para el estudio del ser humano: infraestructura, estructura y superestructura. Las explica de la siguiente manera. La infraestructura se compone de las actividades éticas o étic y conductuales mediante las cuales toda sociedad satisface los requisitos mínimos de subsistencia, modo de producción, y regula el crecimiento demográfico, modo de reproducción. 2. La estructura se halla constituida por las actividades económicas y políticas tipo ética y conductual mediante las cuales toda sociedad se organiza en grupos que se distribuyen, regulan e intercambian bienes y trabajo. Se puede hablar de economías domésticas o economías políticas como componentes universales en el nivel de la estructura, según el foco de organización se centre en los grupos domésticos o en las relaciones internas y externas de la sociedad global. 3. La superestructura está integrada por la conducta y pensamiento dedicados a las actividades artísticas, lúdicas, religiosas e intelectuales, junto con todos los aspectos mentales y émic de la estructura e infraestructura de una cultura. Por su parte, el antropólogo Marc Augé, un antropólogo francés especializado en etnología, como docente impartió clases de antropología y etnología en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, de la que fue director entre 1985 y 1995. Nos dice en su libro ¿Qué es la antropología?, que existe una gran confusión entre diferentes términos que están asociados a la antropología, su historia y las ciencias sociales. Vamos entonces brevemente a explicar de qué nos habla Marc Augé. Dice que la aportación de la antropología se basa en un método privilegiado, el trabajo de campo de larga duración, la observación participante, la comunicación directa con sujetos sociales que poseen una interpretación propia del mundo. Por otra parte, su fecundidad epistemológica, nos dice, se funda en una historia, que es también la de sus conceptos, e hipótesis teóricas. El estudio de dicha historia, con sus prolongaciones, en nuestras preocupaciones contemporáneas, es esencial, porque todas las ciencias sociales y todas las ciencias humanas se basan en presupuestos antropológicos casi siempre implícitos que trabajo de análisis solo puede sacar a la luz. Para Augé, un trabajo de investigación casi siempre conduce, en efecto, a reelaborar los conceptos adoptados para hacerlos correspondientes con las sutilezas de los hechos observados. A esta limitación se le suman otros factores que dificultan la iniciación en la antropología, además de que el número de publicaciones ha experimentado un boom en las últimas 3 décadas. También deben tomarse en consideración las investigaciones de otras disciplinas, ya que la propia antropología es en sí una disciplina encrucijada, donde casi todos los términos que usan los antropólogos los utilizan también la gente de la calle. Nunca son puramente eruditos o puramente técnicos. A menudo poseen una connotación ideológica. El antropólogo, dice, se siente inducido a utilizar los métodos cualitativos y cuantitativos de la sociología, y el sociólogo recurre con frecuencia también a los métodos cualitativos apreciados por sus colegas antropólogos.
unos y otros buscan comprender la concepción del mundo social que construyen sus actores. La sociología ha vivido una renovación gracias a estudios concretos desarrollados con los métodos cualitativos de la etnografía. Algunos sociólogos están muy próximos a la antropología y algunos antropólogos cambian de terreno, pasan de África o al Amazonas a Europa. Atribuyen un sentido a los objetos, las situaciones, los símbolos que les rodea a los actores que constituyen su mundo social. Otro punto de convergencia, dice Augué, es el hecho social, que no es identificado como un objeto estable, como que leyeron los primeros etnógrafos empeñados en homologar tradiciones, sino como un conjunto de procesos que no son de evolucionar bajo la acción de los hombres, yo diría que de los seres humanos. El autor nos dice, hay una gran confusión de términos utilizados entre la etnografía, la etnología y la antropología, que no es raro encontrar tal confusión de términos, tanto en textos especializados como en escritos de divulgación, y esto puede llegar a desorientar a muchas personas. La etnografía se designaba en un principio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX como la descripción de los usos y las costumbres de los llamados pueblos primitivos o nativos, y la etnología, los conocimientos enciclopédicos que podían obtenerse de ello. La etnología, en suma, aparecía como una rama de la sociología consagrada al estudio de las sociedades primitivas. En aquella época, la palabra antropología a secas se reservaba al estudio del hombre en sus aspectos somáticos y biológicos. Todavía hoy en Estados Unidos, cuando se dice anthropology a secas, casi siempre se está aludiendo al estudio de la evolución cultural en el curso de la prehistoria. Numerosos departamentos siguen agrupando la antropología física, la arqueología y la antropología cultural. Pero desde finales del siglo XIX, la expresión cultural en anthropology o cultural anthropology designa las enseñanzas comparativas que pueden extraerse de la etnografía y de la etnología, concebidas como la recolección de datos y su análisis sistemático. Por su parte, los autores británicos prefieren la expresión antropología social a la de antropología cultural, porque privilegia en el estudio de los hechos sociales y de las instituciones. En la década de 1950, Claude Lévi-Strauss introdujo en Francia el uso anglosajón del término antropología, aunque sin el adjetivo cultural como el estudio de los seres humanos en todos sus aspectos. Como en Estados Unidos el término destronaba, sin desterrar del todo al de etnología, el éxito del estructuralismo, su impacto en las restantes ciencias humanas por su parte, y los vínculos de la antropología con la fisiología. No, aquí hay un error. Como en Estados Unidos el término destronaba, sin desterrarlo del todo, al de etnología, el éxito del estructuralismo, su impacto en las restantes ciencias humanas, por su parte, y los vínculos de la antropología con la filosofía y la sociología, por otra parte, han hecho que en Francia, cuando hoy decimos antropología a secas, nos estamos refiriendo a la disciplina que trata la diversidad contemporánea de las culturas humanas. Para Augué, esta concepción presenta la ventaja de una mayor objetividad, dejando de lado la idea de un dominio cerrado constituido por sociedades primitivas, inmovilizadas en una historia estacionaria, sino otro destino que el de reproducirse de forma idéntica o morir. Señalemos que el abandono del punto de vista etnocéntrico, consistente en clasificar las razas. Bueno, aquí como pueden ver, durante muchas décadas, la fallida categoría de raza fue utilizada por los antropólogos, lo cual es verdaderamente desafortunado, porque como ya expliqué en un podcast anterior, la categoría de raza como tal no existe. O más bien, fue una categoría creada o inventada por los europeos blancos para generar un mayor control de las poblaciones que fueron conquistando a lo largo de la historia y legitimar así el sistema de explotación que implantaron. Hecha esta aclaración, continuamos con la explicación de Augué, que afirma que esta categoría contribuyó a que posteriormente las señas o las sociedades en función de unos criterios que consideraban la supremacía de la civilización occidental, esta postura
ha logrado rehabilitar el término de etnología. La renuncia de la división primitivista ha justificado a veces la ampliación hasta abarcar al llamado mundo moderno del término etnología. Una etnología concebida como estudio teórico basado en una investigación a pequeña escala, en la inmersión prolongada de un investigador en el campo de estudio, en la observación participante y en el diálogo con los informadores. Es así como a veces oímos hablar de etnología urbana, etnología de la empresa o etnología de lo próximo, etcétera, etcétera. Este mismo concepto de informadores también se ha convertido en un concepto problemático para la antropología y para las ciencias sociales hoy en día. Lo que Augué nos dice sobre algunos de los retos más importantes que tiene la antropología como ciencia, aduce entonces a una diferencia de la mayoría de los animales. El ser humano no está ligado a un entorno específico. El planeta entero está a su disposición y mediante su cultura se adapta a los distintos medios. Por sus determinaciones biológicas, es capaz de un amplio abanico de comportamientos distintos, ya que no se desarrolla únicamente en el entorno natural, sino también durante un prolongado periodo de aprendizaje en un medio social y cultural concreto. Decir que el ser humano es un animal social es decir una trivialidad, pero debemos atender a las conclusiones metodológicas de esta concepción. La condición humana solo puede abordarse en términos de organización social, y esa es gran parte de la antropología. Según Augué, la antropología, nos dice, ha demostrado la íntima solidaridad existente entre el cuerpo individual y la relación social, la imposibilidad de pensar la enfermedad y muerte en términos puramente individuales. La imposibilidad es también la de pensar el ser humano en solitario. El ser humano solo se piensa en plural. Toda reflexión sobre el ser humano es social y, por tanto, toda la antropología es también sociología. El aprendizaje de rutinas, la adquisición de hábitos que se encarnan en las mentes, los cuerpos, dispensan a los hombres de tener que reflexionar y tomar decisiones en todo momento. Muchos de nuestros comportamientos escapan a la representación consciente. Sin embargo, siguen obedeciendo a unas reglas, a una forma conveniente de comportarse en la sociedad. El sentido es incorporado y no representado. Tales automatismos liberan a los seres humanos y les capacitan para las innovaciones, aunque en el curso de la historia pueden convertirse en una carga que se transforman menos rápidamente de lo que el contexto lo exigiría. De tal manera, Augué nos expresa que el antropólogo estudia las relaciones intersubjetivas entre nuestros contemporáneos, sean sociedades árabes, adeptos de culto candomblé brasileño o los nuevos ricos del Silicon Valley, ciudadanos de nuestras sociedades, dirigentes de empresas, diputados europeos, movimientos sociales, gobiernos de izquierda o de derecha, el efecto de las relaciones sociales tras la incidencia de las redes sociales, etcétera, etcétera. Estas relaciones de alteridad y de identidad son inmutables, se hallan en constante recomposición. La lengua, el parentesco, las alianzas matrimoniales, las jerarquías sociales y políticas, los mitos, los rituales, la representación del cuerpo se expresa en el trabajo incesante de todas las sociedades por definir lo mismo. Tal es el verdadero objeto de la antropología. Ya que dicha relación reviste necesariamente un sentido, revela las relaciones de fuerza, es simbolizada, independientemente de las preferencias teóricas de los investigadores. La especificidad del punto de vista antropológico reside en este interés central por el estudio de la relación con el otro, tal como ésta se constituye en su contexto social. Cuestión del sentido, es decir, de los medios con los que los seres humanos que habitan un espacio social se ponen de acuerdo sobre el modo de representarlo y de actuar sobre él. Es el horizonte de las actividades antropológicas. Esta cuestión se emplaza asimismo con el corazón del debate filosófico contemporáneo, que podríamos expresar como una tensión entre particularismo y universalidad. Sin duda, los antropólogos de las primeras generaciones exageraron la coherencia interna de culturas que concebían como más homogéneas de lo que en realidad eran, lo cual no quiere decir que las configuraciones correspondientes a una cultura o sociedad concreta sean puramente arbitrarias. El antropólogo se encuentra en ellas regularidades y puede, comparándolas con otras, teorizar las distintas elaboraciones de sentido. Aunque no habla sobre la antropología y el mundo contemporáneo,
Augué nos dice que la antropología de los mundos contemporáneos reconoce la pluralidad de culturas, pero también sus referencias comunes y diferencias internas en una misma cultura. La cultura, si es que el concepto conserva cierto valor operativo, ya no se concibe hoy como un saber compartido al 100%. En el seno de la misma sociedad coexisten una pluralidad de formas y el bagaje cultural de sus miembros varía según el estatus social. Su edad, su sexo, su educación, su fortuna, su profesión, sus convicciones políticas, sus filiaciones religiosas, sus amistades. La noción de aculturación tan popular en la antropología del pasado, para el gran público, que se designa el conjunto de fenómenos resultantes del choque entre dos culturas diferentes, es engañosa en tanto supone, de entrada, dos conjuntos puros y homogéneos. El término demasiado general o demasiado global a menudo se manifiesta de poca utilidad. Si los antropólogos necesitan el término sociedad para designar un sistema de vida, el propio término de sistema puede inducir al error de sugerir un todo perfectamente integrado. Bueno, de una gripe. El conflicto y el cambio son, en efecto, elementos constitutivos de toda sociedad. La adopción de una perspectiva sistémica no impide que se tomen en consideración la variabilidad y el cambio, ni el punto de vista de los actores. Son estas perspectivas diferentes que la antropología necesita. Augué nos dice que los estudios realizados a diferentes escalas sobre un mismo objeto no se excluyen mutuamente, aunque un único investigador no pueda llevar a cabo simultáneamente uno y otro. Al emprender el estudio de las diferencias y las especificidades, debemos evitar el escollo consistente de aislar más o menos artificialmente en el seno de una sociedad una subcultura, con sus propios valores, ritos o tradiciones. Este rol culturalista crea imagen de una sociedad fragmentada, constituida por una colección de comunidades donde cada uno susurra y proclama su voz de grito de pretensión de verdad. La época actual se caracteriza para cada individuo por un vaivén entre el nivel local y el nivel global. Para resumir entonces, la propuesta de Augué nos sugiere un plan que hace el antropólogo. El antropólogo constituye su objeto de estudio. Es allí el problema. Elige un tema ligado a formas de la vida colectiva. Se apersona al terreno para efectuar allí la investigación etnográfica, que constituye el fundamento de su actividad, pero que también debe leer, recorrer la literatura dedicada a ese objeto de investigación. Siempre de una investigación, lo mínimo es saber cómo se ha definido históricamente, las problemáticas, los conceptos que se utilizan. Y por último dice, el antropólogo aborda las escrituras de los resultados de su investigación. Es evidente que estas fases interpretan que el antropólogo lee y escribe sobre el terreno, pero nosotros ya tenemos nuestro plan de objeto, el trabajo de campo, la lectura y la escritura, fundamental en el trabajo antropológico. No hay que olvidarnos, dice el autor, que el objeto de la antropología en su periodo clásico, que se entregaba al estudio de pequeñas sociedades exóticas, atendiendo su contexto inmediato, estaba marcado por la infografía de urgencia, que se ponía como prioridad la descripción del estado de sociedades a punto de desaparecer frente a la expansión de la civilización europea. Las personas están en donde estén, únicamente son locales en función de una configuración histórica concreta. Como por ejemplo, en un sistema mundial cada vez más interdependiente, podríamos considerar a los zulúes del África del Sur, los namibios, los tutsis o los justos de Ruanda, los timoratos y los mezquitos en Nicaragua, los kurdos y los afganos y los chiitas del Líbano como culturas autónomas concebibles fuera del contexto mundial. Hoy en día, ante la diversidad de temas que interesan a los antropólogos, nos dice Augué, esta es la creciente especialización de todas las disciplinas, que se traduce en una proliferación de denominaciones, que la antropología se expresa en antropología de la infancia, antropología de la educación, antropología de la guerra, antropología del arte, antropología de la enfermedad, antropología de la ciudad, antropología del espacio, antropología del cuerpo y del desarrollo y hasta antropología de la antropología. Como vemos, casi siempre estas denominaciones se crean por comodidad institucional, nos dice Augué. Rápidamente se van consagradas por el uso de lo que resultaría inútil ponerse en ellas o eludirlas. Conviene entonces entender estas denominaciones, más o menos nuevas,
como diferentes objetos empíricos y no como sus disciplinas. Estas últimas corren el riesgo de condenar al análisis a una especie de cirugía salvaje en dominios concretos, políticos, sagrados, religiosos, artísticos, cuando todos ellos son necesariamente interdependientes. Por eso, Augué dice que prefiere, como un mal menor, hablar de antropología del derecho, antropología de la religión, antropología de la enfermedad, antropología de la ciudad, etcétera, etcétera. Para Augué, la antropología se trata entonces de la cultura de otros seres humanos en un entorno geográfico e histórico distinto. El antropólogo entonces trata de alcanzar una verdad de la que son portadores las personas, a las que interroga, por las que se interesa, por las que pregunta. Aquí, en las antípodas, como mínimo en la primera fase de la investigación, dice Augué, uno tiene que transformarse en indígena para comprender los avances y los límites del proyecto antropológico. Obviamente, esto tiene muchas limitaciones. Sin embargo, esta visión de Marc Augué y muchos otros antropólogos contrasta dramáticamente con lo que expondré a continuación, basándome en la concepción del profesor Luis Guillermo Vasco, de quien tuve el honor de ser estudiante cuando estudié en Colombia. Les adelanto que realizaré varios capítulos en este podcast tratando la obra de este profesor, ya que su enfoque antropológico es muy revelador y contribuye mucho a comprender desde una visión muy crítica su quehacer y sobre el cual debería ser la verdadera labor de un científico social y de un antropólogo. Cuando se habla de la antropología en Colombia, es imposible no hablar sobre Luis Guillermo Vasco, pensamiento en el que se enmarca su obra y su método de investigación en la antropología. En el libro Notas de viaje acerca de Marx y la antropología, el profesor Vasco introduce la discusión sobre el problema del objeto de estudio desde la perspectiva marxista, lo cual desmonta varios de los postulados básicos de la antropología clásica y contemporánea. Aquí en la descripción les dejo un link de descarga gratuita del libro, que está en la página web del profesor Luis Guillermo Vasco. Allí también podrán encontrar varios de sus libros, entrevistas que le han realizado al profesor Luis Guillermo Vasco. Por ahora voy a dejar este episodio hasta aquí, ya que como ven, esta explicación ha sido bastante amplia y densa. Para la segunda parte de este episodio, profundizaré en las críticas de la antropología hechas por el profesor Luis Guillermo Vasco y profundizaré en parte de su obra y seguiré ampliando la explicación sobre qué es la antropología y sus principales críticas. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas y le des un like a este podcast. Con ello me ayudas y me motivas a seguir desarrollando este tipo de contenido para ti. Chao, nos vemos en un próximo episodio.